Estamos ok, Claret, puedes comenzar cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook Live en este cuarto conversatorio sobre distintos temas que estamos abordando todas las semanas. Comenzamos con salud, continuamos con artes, continuamos también con infancias y hoy día vamos a conversar un tema que es sensible para todos los que estamos conectados a través de este Facebook. Es un tema sensible porque es fácil que pueda reabrir heridas. Sin embargo, en aras del proceso constituyente que tenemos por delante, en aras de la nueva constitución que tenemos que redactar, este es uno de los temas ineludibles, donde es importante conversar, dialogar. Este espacio, más que un debate de miradas antagónicas, no cumple con esas expectativas, sino que es un espacio de encuentro para que desde distintas ópticas, desde distintas miradas, podamos ver cuáles son los aspectos sustantivos, los aspectos claves que tenemos que tener en la mira a la hora de redactar la nueva constitución. No se trata de un encuentro o un choque entre posiciones, sino que se trata de ver cuáles son los aspectos en los que estamos de acuerdo, en qué aspectos tenemos que seguir dialogando, porque en este espacio no vamos a agotar toda la magnitud del tema, pero sí vamos a comenzar a poner sobre la mesa aquellos aspectos que es importante que como ciudadanía podamos dialogar. ¿Por qué estamos tocando el tema de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad? Porque claro, uno constantemente está viendo la prensa y hay gran cobertura sobre distintas noticias sobre estos aspectos. Desde el año 2019 estamos constantemente en conversaciones de sobremesa, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar con calma sobre distintos aspectos que involucran a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Asimismo, hay un capítulo completo de la Constitución que todavía está vigente, que es el capítulo 11, que tiene solamente 6 artículos, que aborda distintos aspectos someramente, no es que en la Constitución esté todo lo vinculado con las Fuerzas Armadas, sino que raya una cancha. Y en esa cancha se establece que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, por la Fuerza Aérea y también por la Marina, y que las fuerzas de orden y seguridad pública está constituido por Carabineros de Chile y también por investigaciones. No se habla de gendarmería en la constitución vigente. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, hablamos que son cuerpos que son jerarquizados, que son profesionales, que son obedientes, que son subordinados y no deliberantes y tienen como objetivo la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, visto desde un punto, digamos, desde una perspectiva como país en medio del mundo. Mientras que las fuerzas de orden y seguridad están vinculados con el orden interno del país, con hacer valer el Estado de Derecho. Ese es el objetivo que a nivel constitucional se le reconoce a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden y seguridad. Es en este esquema que surge esta conversación donde nuevamente vamos a tener un panel de lujo. Hoy día nos acompaña Alejandra Matus, reconocida periodista, galardonada, escritora, muchos lo conocemos por su libro la historia oscura de la justicia, el libro negro de la justicia en Chile. Asimismo la conocemos por ser panelista en programas de televisión, actualmente es panelista en un canal de televisión, así que constantemente estamos siguiendo ahí sus opiniones y por lo mismo estamos muy agradecidos, Alejandra, de que hoy día nos puedas acompañar hoy día en este panel con las vecinas y vecinos del Distrito 25. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos quienes nos están escuchando. Asimismo, hoy día nos acompaña también un abogado que está en el ejercicio libre de su profesión y que asimismo hoy día también tiene para compartir con nosotros la historia, digamos, que él comparte desde lo que fue su historia como oficial de justicia militar acá en la zona, que es el abogado José Manuel Baquedano. José Manuel, gracias por estar hoy día aquí. Hola Juan Carlos, Alejandra, un gusto estar con ustedes, te agradezco mucho la invitación, creo que es muy importante y habla muy bien de ti como candidato a esta tarea importantísima de la convencional, que pongas temas de este tipo en el tapete. Quisiera decirte que cuando tú dices un tema sensible, la verdad es que no debería ser un tema sensible en las Fuerzas Armadas, y espero que así que develado en la conversación, porque por una razón muy sencilla.
porque las Fuerzas Armadas en el Chile del siglo XXI son patrimonio de todos los chilenos, pertenecen a todos los chilenos. Nacieron con la patria misma, han colaborado en el desarrollo de la patria, por lo tanto no es un tema tabú ni mucho menos. Es un tema como cualquier otro, con una institución importante de la República. Pero muchas gracias por la invitación. Y te corrijo, efectivamente soy abogado de ejercicio libre, ejerzo en la provincia de Osorno, Valdivia, Puerto Montt, y fui oficial de justicia militar desde el año 95 al 2015, que fue mi fecha de retiro. Eso. Tal cual. Y por lo mismo, desde distintas perspectivas que vamos a abordar, parto preguntándoles a ambos, ¿cuál es el diagnóstico que tienen sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ven lo que está ocurriendo y la discusión a nivel país respecto a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad? Alejandra. Bueno, primero que nada, a mí me parece que en el orden de las ideas constitucionales democráticas deberíamos tener solo Fuerzas Armadas. De orden y seguridad, que ese apellido que se acuñó en dictadura para incorporar a las tres ramas tradicionales de las Fuerzas Armadas, carabineros e investigaciones, que investigaciones rápidamente salió de esa órbita al retorno a la democracia. Me parece que no es de la órbita de instituciones democráticas que la policía sea una fuerza armada, en ese sentido, como un ejército que debe responder a amenazas externas al país. Esa es la función tradicional de las Fuerzas Armadas, es la función constitucional que dividió a las Fuerzas Armadas y a sus comandantes en jefe en los años 70, en lo que motivó el asesinato del general Schneider, del general Prats, y tras lo cual se introdujo una filosofía nueva en nuestras Fuerzas Armadas, que era la filosofía de la seguridad nacional. ¿Qué significa la seguridad nacional? Que no solamente había enemigos externos que atacar, sino que también enemigos internos, y bueno, vino el golpe de Estado, todos sabemos lo que pasó. Con el retorno a la democracia, lamentablemente, Carabineros, que actuó como una de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, que participaba como una rama en la Junta de Gobierno y que tuvo digamos, esa jerarquía durante la dictadura, no fue reformada para convertirse en una policía democrática. Y creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy se debe a eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí me parece que en el marco de la Constitución sí tenemos que pensar y preguntarnos como sociedad cuál es la función de las Fuerzas Armadas, para qué queremos Fuerzas Armadas, de qué tamaño, con cuántos recursos, en fin, preguntas que se hacen en todos los países y todas las sociedades democráticas sin trauma, tal como menciona el abogado Baquedano, pero la policía debe estar fuera de ese debate. La policía tiene otras funciones. Una función es ser auxiliar del Poder Judicial en sus investigaciones de delitos, que por lo tanto tiene que ser profesional, científica y respetar los derechos humanos. Hay otra policía que tiene una función, por ejemplo, del control del orden del tránsito y del flujo vehicular, que también me parece que es una policía que debe especializarse en eso. Y hay una policía de control de orden público que también tienen normalmente todas las democracias, que son los cuerpos antimotines, los cuerpos, digamos, que pueden investigar delitos terroristas o delitos que involucren la seguridad nacional de mayor envergadura, y para eso también deben existir cuerpos policiales especializados en investigación y en persecución de esas organizaciones, pero por supuesto también respetando los derechos humanos y ateniéndose al avance científico en materia de investigación. Hay mucha
tecnología hoy día disponible para hacer investigaciones policiales sin violar los derechos humanos de las personas. Si todas esas policías van a estar bajo un solo cuerpo, van a ser cuerpos diferenciados, me parece que también es tarea de la Convención Constituyente. Lo que sí me parece como condición mínima que ninguna de esas policías esté asociada a las Fuerzas Armadas, que tienen otra función, otra misión, y cuya actuación no corresponde en tiempos de paz. José Manuel. Bueno, planteado el tema, la verdad es que discrepo totalmente con Alejandra por razones muy, muy claras y de texto. Si revisamos el capítulo 11 de la Constitución, vamos a darnos cuenta que el artículo 101 se hace cargo de lo que son las Fuerzas Armadas propiamente tal. Y el inciso segundo, en párrafo aparte, trata lo que son las fuerzas de orden y seguridad pública. Y esta situación no es menor porque la misión constitucional que el constituyente asigna a una y otra son totalmente distintas. Si analizamos el inciso primero, señala que las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, ¿no es cierto?, están constituidas única y exclusivamente, subrayo eso, única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. O sea, en el inciso primero da a entender cuáles son los cuerpos armados que integran las Fuerzas Armadas, que son 3 y que están en ese orden por una razón histórica, porque es la antigüedad de las instituciones de la República. El Ejército nació con la patria misma, en la guerra independentista, ¿no es cierto? Luego le sigue la Marina, la Armada y al último la Fuerza Aérea. Y la misión constitucional es existir, ¿para qué? Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Respecto antes de pasar a las fuerzas de orden y seguridad y por un tema metódico de debate, estimo necesario hacer presente que, si bien es cierto, el mensaje del presidente de la República de la época, del general Pinochet, a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, cuando le encarga esta tarea, ¿no es cierto?, de proveer a la Junta de Gobierno un texto constitucional, efectivamente apunta a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones garantes de la institucionalidad chilena, y en ese concepto les hace ver la importancia de darles un tratamiento acorde efectivamente, y en ese punto le encuentro razón a Alejandra, con la doctrina de la seguridad nacional que imperaba en aquellos años, que es aquella doctrina de la bipolaridad, donde existen buenos y malos, donde había el bloque compuesto por Estados Unidos, ¿no es cierto?, y todos sus países alineados, que eran los buenos, y los malos, la Unión Soviética con todos sus satélites. Este régimen de bipolaridad creó, ¿no es cierto?, un concepto de seguridad nacional en que se alineaban a los distintos países de esta región y de otros puntos del continente en orden a favorecer a una u otra potencia. Y en el caso de Chile, efectivamente el ejército chileno de la época adhirió a esta teoría, al igual que otros ejércitos de la región, en el sentido de entender esta doctrina del enemigo interno, ¿no es cierto?, y de combatir al enemigo interno. Pero ocurre que esa doctrina de la seguridad nacional actualmente está fuera de contexto, porque hablamos hoy día de una doctrina de la seguridad nacional en pleno siglo XXI, ya no como una función, sino más bien como una condición que se logra como producto de acciones orientadas a eliminar o por lo menos atenuar ciertas vulnerabilidades de la patria. Estas acciones, ¿no es cierto?, se realizan en un marco bastante amplio y van no solamente por materias de seguridad y defensa, sino que también pasan por materias de crecimiento económico, de crecimiento con igualdad, con equidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos convenir que hoy día, y esto no lo digo yo, hay mucha literatura al efecto, que hoy día la seguridad nacional es un problema esencialmente de nivel político, considerando los diversos ámbitos que abarca. Es cierto, dice relación con seguridad interior, en lo que se refiere a la mantención del orden interno y la tranquilidad pública del país, pero también dice relación con temas de carácter económico, en cuanto a establecer condiciones básicas de desarrollo para todos los sectores productivos, crear condiciones sociales de igualdad de oportunidades y acceso más equitativo posible a todos los frutos que el desarrollo implica, ¿no es cierto?,
y desde luego la seguridad externa, lo referido al mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial. Por lo tanto, el concepto actual de seguridad nacional del Chile del siglo XXI, a mi entender, y de gran parte de la literatura de ciencias políticas, difiere sustantivamente del concepto de seguridad nacional como el enemigo interno, producto de la doctrina de Richard Nixon, ¿no es cierto?, de aquellos años. Dicho esto, para ordenar un poco, porque uno tiene tantas cosas en la cabeza y tiene que circunscribir, la Constitución se hace cargo de tratar las fuerzas de orden y seguridad pública, decía Railón aparte. ¿Por qué? Porque las misiones constitucionales son distintas. Y de esta manera dice, las fuerzas de orden y seguridad, integradas solo por carabineros e investigaciones, existen, constituyen la fuerza pública, y aquí está la misión constitucional, y existen para dar eficacia al derecho, para garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que determinen las leyes y reglamentos. Por lo tanto, la misión es totalmente otra. Sin embargo, hay un común denominador. Hay un común denominador, y aquí ya cierro esta línea de ideas, entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o Fuerzas de Seguridad. Ambas, las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública integradas por Carabineros y la PDI, tienen el común denominador de que en un Estado de Derecho como el nuestro tienen el monopolio de las armas. Y esto es sumamente gravitante, porque por tener el monopolio de las armas, se garantiza de alguna manera la estabilidad del país, se garantiza que operen las rules of law del Estado de Derecho, y más importante aún, es una garantía y eficacia para toda la población y para todo el país de que nadie va a tener el monopolio de las armas sin un marco jurídico legal que las habilite para ellos, en este caso la Constitución Política y las demás leyes de inferior jerarquía. ¿Y por qué digo que es importante que estén en la Constitución? Por el principio de la supremacía constitucional, que como ustedes saben, el principio de la supremacía constitucional obliga a que toda norma, en cuanto a la forma, a que toda norma de inferior jerarquía de la Constitución deba ajustarse a ella. Por lo tanto, si alguien, imaginemos, hagamos la ficción de que las Fuerzas Armadas estuvieran tratadas en una ley simple, común y corriente, sería muy fácil que algún pensador el día de mañana se le ocurriera que ya no van a ser 4, sino que van a ser 5, vamos a crear fuerzas especiales de élite, vamos a crear comandos de montaña, y así la imaginación da para mucho, ¿no es cierto? Y por una ley simple podríamos, con los quórum mínimos que establece, podríamos alterar todo este sistema. ¿Con qué afectamos? O sea, ¿qué consecuencias se traduce? La seguridad jurídica de todos nosotros. El monopolio de las armas no es cosa de niños, el monopolio de las armas es algo muy serio en una democracia. Por lo tanto, amerita que la regulación, por el solo hecho de que ambas fuerzas tengan el monopolio de las armas, estén en la máxima ley de la República, como en la Constitución. Eso creo. Mira, es interesante la propuesta de ambos porque históricamente, si uno revisa los textos constitucionales, por ejemplo, de 1833 o 1925, en ninguno de esos textos estaba como capítulo aparte una regulación sobre las Fuerzas Armadas y tampoco la vinculación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Es algo que aparece recién en la Constitución de 1980. Y en ese sentido, a propósito de tu propuesta, Alejandra, sobre, bueno, tú dices, Fuerzas Armadas sí tiene que estar en la Constitución, pero entonces, para digamos, dar otra especificidad a Carabineros, a PDI, tendríamos entonces que, para precisar, sacarlos del texto constitucional o ponerlo en un capítulo aparte. ¿Y por qué planteo esto? Porque cuando, tal vez la pregunta más al callo sería, ¿qué es lo que perderíamos como país si es que las Fuerzas Armadas, en este caso de orden y seguridad, no tuvieran regulación constitucional, como ocurría hasta los textos constitucionales previos a la Constitución de 1980? ¿Hay algo que se ganó con la regulación y subir eso, o a decir verdad ya deberíamos avanzar, como tú señalas, en una separación y solamente un texto, en el texto constitucional que aparezca solamente Fuerzas Armadas? Lo planteo para hacerme cargo también de lo que dice José Manuel, en el sentido de que, bueno, bajar el estatus constitucional de, por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad Pública, estaríamos, por lo tanto, haciendo más volátil la institución al legislador de turno. ¿Cómo lo ves tú, Alejandra? Bueno, primero que nada,
Voy a responder la pregunta en varias partes porque son distintos temas. El primer tema es que no me consta, no soy experta constitucionalista, pero no me consta que no hubiera una definición del rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1925, por lo menos, porque precisamente la doctrina Schneider, la doctrina Pratt, se identificaba como la doctrina constitucionalista. ¿Qué significaba esa doctrina constitucionalista? Que las Fuerzas Armadas estaban bajo sujeción del poder civil, del poder democráticamente electo, y eran no deliberantes. Esa es la doctrina constitucional y a mí me parece, tendría que revisar la norma, pero me parece que eso sí estaba en la Constitución de 1925. Lo estaba por el Estatuto de Garantías Constitucionales. ¿Puedo precisarlo? Sí. Sí, que en el Estatuto de Garantías Individuales aparece, pero aparece, no es que sea un capítulo dedicado a las Fuerzas Armadas sobre qué se va a entender por subordinación, por la no deliberancia, sino que aparece como un capítulo, o sea, como un párrafo dentro de muchos otros. No es como la sistematización que hace la Constitución del 80, que le dedica un capítulo aparte, sino que aparece en función, digamos, de un objetivo mayor. Esa es la... Bueno, primero que nada a mí me parece que la Constitución como órgano rector de la convivencia democrática debe ser breve, no debe ser un cuerpo legal. Las leyes las hace el soberano, que es el pueblo chileno, a través de su representante en el Congreso. Pero la Constitución fija los principios. Y un principio fundamental, a mi parecer, es la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil y la no deliberación de las Fuerzas Armadas. Digo Fuerzas Armadas entendida como ejército, aviación y armada. Las policías no son Fuerza Armada, no deben tener esa digamos, jerarquía constitucional, deben estar en los capítulos referidos a la justicia. Las policías en general son órganos auxiliares de la justicia. Y en el ordenamiento judicial que se establezca qué tipo de justicia vamos a tener, que también va a ser, me imagino, un debate constitucional interesante, en ese contexto se debe discutir qué tipo de policías vamos a tener, si vamos a seguir con esta policía militarizada, jerarquizada, con dos diferentes grupos sociales, los suboficiales y los oficiales, los dos rangos, o si vamos a tener otro. Todo eso me parece que hay que discutirlo, que hay que discernirlo, hay que definirlo, pero en el capítulo que se refiere a la justicia. El orden público, que en general es una tarea del Ministerio del Interior, también es una discusión que se puede discutir qué fuerzas policiales o qué subcapítulos de las fuerzas policiales pueden estar a cargo del orden público. Por ejemplo, en Francia hay policía antimotines, en Estados Unidos cada estado tiene sus propias policías y dentro hay subcapítulos dentro de las policías, grupos especializados en el control del orden público, pero la policía que recorre las calles, por ejemplo, o que está a cargo del tránsito no es la misma policía, no son los mismos cuerpos. Pero es una discusión que hay que dar ahí. Se puede definir también que sea una sola policía. Lo que a mí no me parece es que se mantengan los incentivos a la defensa corporativa, los incentivos a considerarse órganos deliberantes, los incentivos al uso excesivo de la fuerza que existen hoy día y que demuestran, digamos, la evidencia está en las violaciones a los derechos humanos masivas cada vez que hay una crisis social como la que se vivió en octubre de 2019 y continúa hasta el día de hoy, que también alimentan la corrupción institucional, como ha ocurrido tanto en Carabineros como en el Ejército y que están siendo investigados por los tribunales,
Esos son los incentivos que a mí me parece que tienen que salir y que es fácil resolverlo. Ahora, no soy yo, ni tú, ni el señor Baquedano los que vamos a decir cómo hay que hacerlo, porque eso es resorte de la Convención Constitucional. Lo que sí me parece que la Constitución de 1980 no es un modelo válido para regir o para discernir cuál es el mejor modelo, porque es una constitución dictada en dictadura, que obviamente que le da un estatuto predominante a las Fuerzas Armadas porque era una dictadura militar. No había deliberación soberana, no había Congreso, y los señores que diseñaron esa constitución lo hicieron por encargo de el dictador Augusto Pinochet. Entonces, no creo que sea un modelo a mirar con mucha detención. Bueno, tal vez un modelo a mirar para ver qué cosas no hay que hacer, pero no, yo no lo miraría como un modelo de cosas a incorporar a la nueva Constitución. Alejandra, en ese sentido, tú señalas entonces de que una de las posibles explicaciones para entender el modus operandi en el diagnóstico que estamos sobre la realidad de las Fuerzas Armadas, la realidad de Carabineros, violaciones de derechos humanos, se explicaría desde la vinculación constitucional que se hace entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. O sea, es que estén tratados en un mismo texto aquello que genera la vinculación, o hay más factores, digamos, que podrían concurrir a explicar lo que está ocurriendo. Los textos no hacen nada por sí mismos, los textos son palabras en papel. Es la interpretación que hacen las instituciones de esos textos, las instituciones que se crean a partir del texto constitucional, lo que constituye poder político. Entonces, a partir del diseño institucional que establecido en la Constitución del 80, que ha sido modificada y todo lo que quieran, pero que no ha demolido, no ha reestructurado su deficiencia central, se han creado estas instituciones que tienen incentivos, por ejemplo, la falta de transparencia, la autonomía, el uso discriminado o sin supervisión del poder político de los recursos públicos, la jerarquización extrema, la verticalidad extrema que se da en la policía y que, por supuesto, incentiva también las complicidades, la creación de camarillas y pactos de secreto respecto de irregularidades que se cometen desde el más alto mando hacia abajo, está dado por un diseño institucional que parte en la Constitución, pero por supuesto no es única y exclusiva responsabilidad de la Constitución, también tiene que ver cómo a partir de esa Constitución se ha ido creando legislación que mantiene ese diseño y que en estos 30 años no ha sido cambiado de manera sustancial. Por eso, digamos, estamos en este momento que estamos y por eso se ha generado esta convención constitucional. José Manuel, hemos hablado del rol que cumplen las Fuerzas Armadas, particularmente en cuanto a la defensa y amenaza externa, pero eso nos vincula inmediatamente a un estado de excepción. ¿Qué rol crees tú que debería cumplir las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en tiempos de paz? ¿Tendrían que cumplir algún otro tipo de rol, por ejemplo? Y de hecho en redes sociales también lo están preguntando. Por ejemplo, ante incendios forestales, ante otras eventualidades de calamidad pública, por ejemplo, ¿deberían desempeñar un rol ahí? Bueno, desde luego, pero antes de eso, solo decir que a mí esta línea argumental de Alejandra la encuentro, pareciera que vimos que todo lo que hizo Ricardo Lagos en el 2005, eliminando los enclaves autoritarios de la Constitución, sacando la inamovilidad de los comandantes en jefe, transparentando las funciones públicas, no vale de nada. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Esta Constitución, que duda cabe, nació en dictadura. Algunos dicen va a ser un pronunciamiento militar, porque los militares actuaron porque se pronunciaron a petición de los políticos de la época, los mismos de Mora de Cristiano, que pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en la parte semántica podemos elucubrar mucho.
Pero sí me gusta, no me gusta cuando se recuerda la historia en un solo sentido, porque yo podría decir, bueno, ideamos la Constitución cubana que Castro, tras la llegada de su revolución sangrienta al poder, inculcó, o Venezuela, en un ejemplo. Son constituciones que nacen en procesos revolucionarios cuando corre mucha sangre, cuando se atropellan los derechos humanos sistemáticamente, pero como todo ocurre por el lado izquierda progresista, entonces no le demos importancia, no miremos eso. Sí miremos las tremendas dictaduras de derecha del continente y la violación a los derechos humanos y el estallido del 18 de octubre, donde se siguieron violando los derechos humanos, pero por favor, el 18 de octubre fue un hito importante, que duda cabe. Fue un grito de auxilio de la sociedad frente a un problema, pero un problema que tampoco es atribuible a la Constitución, si se quiere, sino que es atribuible a prácticas históricas de Chile de la redistribución del ingreso, de la riqueza, de la igualdad. Falta de oportunidades, crecimiento con equidad, ¿no es cierto? Ese es un pequeño paréntesis únicamente para decir que no nos hace bien, tengo la sensación de que no nos hace bien anclarnos en el pasado con doctrinas obsoletas de seguridad nacional que ya no operan, con expresiones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuando todo esto en el siglo XX y XXI ha sido superado y el ejército a través de su comandante, el general Cheire, hizo un mea culpa público con el nunca más. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir anclados en esto? No nos hace bien, para nada. Y bueno, y contestando derechamente tu pregunta, efectivamente, el rol de las Fuerzas Armadas no es solamente en la guerra, por el contrario, Chile no está en guerra desde la guerra del Pacífico. O sea, afortunadamente llevamos muchos lustros y decenios de paz, y esperemos que así sea. Pero si tenemos paz es porque tenemos Fuerzas Armadas con potencial bélico disuasivo. No hay que olvidar, Juan Carlos, no hay que olvidar de que nosotros estamos insertos en permanentes hipótesis de conflictos reales. Tenemos, no hace mucho, espionajes de los argentinos en Magallanes, en la Antártica, situaciones de inteligencia y de contrainteligencia, potencias que hacen Argentina, Perú, Bolivia, hacen inteligencia militar efectiva y activa para cuantificar nuestro potencial bélico, para cuantificar cuáles son nuestros recursos, porque es una hipótesis de conflicto permanente. Y si hemos tenido paz tanto tiempo, es precisamente gracias al efecto disuasivo de nuestras Fuerzas Armadas, con un potencial bélico a la altura de un ejército moderno, no solo ejército, sino que armada de aviación moderno del siglo XXI. Ahora bien, siendo la misión esencial de las Fuerzas Armadas prepararse para la guerra, no olvidemos que el concepto de polivalencia, es decir, de la multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas, Chile lo ha venido experimentando satisfactoriamente. Yo te diría desde el 2017-2018, con los grandes incendios que afectaron la séptima región, la región de Valparaíso, ¿no es cierto?, incendios catastróficos, atroces, y que se vio ahí que el trabajo de las Fuerzas Armadas para combatir incendios en estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿no es cierto?, para atender a la población civil afectada por la erupción de un volcán, como ocurrió en esta mismísima décima región años atrás, ¿no es cierto? En fin, cada situación de catástrofe nacional, ¿para qué hablar de los terremotos, ¿no es cierto?, de los terremotos, tsunami, lo vimos el 27F, el rol de las Fuerzas Armadas en esta función polivalente, de dar ayuda a la población civil ante catástrofes de esta envergadura, de esta naturaleza, es totalmente efectiva. Y pongo estos ejemplos porque son ejemplos fácilmente constatables, porque todos nosotros, todos los chilenos y chilenas, fuimos víctimas del terremoto del 27F, lo vivimos. Yo recuerdo que a mí me tocó estar movilizado en Concepción, de asesor jurídico del general a cargo de la fuerza, y fue una tarea muy difícil, con mucha complicación, de horas largas, sin dormir, para restablecer la paz social y la seguridad. Entonces, bueno, hay ejemplos concretos, te fijas tú. No es solamente la Fuerzas Armadas necesarias para la guerra, son necesarias también para estar al servicio del país, de la ciudadanía, del bien común, prestando estas importantes funciones en caso de calamidades de la naturaleza y otro tipo de calamidades también, como hemos vivido recientemente. Eso creo, Juan Carlos. En ese sentido también, Alejandra, ¿hacia dónde deberían encaminarse Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, en tiempos de paz? ¿Hacia dónde debería caminar?
Bueno, primero que nada quisiera hacerme cargo de las aseveraciones del señor Baquedano, porque yo en ningún momento he mencionado como modelo ni Cuba ni Venezuela. Yo no sé por qué apito de que él trae esos modelos a colación, porque yo no los he mencionado, ni los... Apito No, de que son perdón, constituciones nacidas en estoy revolución. ahora hablando yo, perdón. No los he mencionado como modelo ni los considero modelos válidos. El planteamiento que he hecho es que las Fuerzas Armadas deben estar sujetas al poder civil y que deben ser no deliberantes y que las Fuerzas Armadas deben estar separadas de la policía, que tiene otras funciones en un sistema democrático. Las Fuerzas Armadas pueden cumplir estas hermosas tareas que ha señalado el señor Baquedano: apagar incendios, ayudar a construir puentes en casos de anegamiento y cosas que hemos visto y que yo creo que no hay nadie en la población en Chile que las aborrezca, sino que las considera necesarias, las aplaude, porque son funcionarios además pagados por el Estado de Chile, digamos. Y así como ellos no duermen en algunas ocasiones, también hay muchos trabajadores en Chile que no duermen en sus funciones, y todos los trabajadores que se esfuerzan por hacer bien su trabajo merecen encomio de parte de todos nosotros. Lo único que yo planteo, a diferencia suya, o no sé dónde tal vez él ha interpretado mis palabras, es que a mí me parece que cualquiera de estas funciones deben estar bajo sujeción del poder civil, porque en una democracia el poder está no definido previamente por un estatuto legal, sino que la democracia se define por el gobierno de las mayorías. Y son las mayorías las que determinan en sus legislaciones, en sus deliberaciones, qué, cómo, cuándo y por qué se van a usar las Fuerzas Armadas. La palabra que yo expresé respecto de violación a los derechos humanos fue violación masiva de derechos humanos, y son hechos que ha constatado tanto la ONU como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y como diversos organismos. Hay más de 400 jóvenes que sufrieron traumas oculares, más de 30 fallecidos, y en estos días nomás hemos visto la actuación de la policía cometiendo actos de violencia excesiva. Ha habido desnudamientos, ha habido violaciones, ha habido abusos sexuales. Todo eso ha ocurrido desde el 19 de octubre a la fecha en manos principalmente de carabineros, aunque hay también algunos oficiales de la Armada y del Ejército acusados de estos delitos. A esas violaciones me estoy refiriendo, no a las violaciones del pasado, que también son importantes recordar, y que las declaraciones del nunca más que hizo el general Cheire no concluyeron lamentablemente con toda la información necesaria para encontrar, por ejemplo, el paradero de los detenidos desaparecidos. Los cambios que hizo Ricardo Lagos y los gobiernos previos, Patricio Elwin e incluso Dardo Frey, fueron importantísimos, qué duda cabe, que se acabaran los senadores designados, que se acabara por lo menos las atribuciones que tenía el Consejo Nacional de Seguridad y otras, pero eso no ha convertido nuestra constitución en una constitución democrática. Por algo, en un evento electoral masivo como en octubre del año pasado, se decidió que por una aplastante mayoría de quienes fueron a sufragar, que se escribiera una nueva constitución, y que esa nueva constitución la escribiera una convención constitucional. No son ideas que se me han ocurrido a mí, no me las ha dictado el señor Maduro ni los hermanos Castro, ha sido la manifestación soberana de la mayoría del pueblo chileno. Y estoy dando la opinión que respecto del rol de las Fuerzas Armadas que se va a discutir en esa convención, me parece que el modelo a seguir es lo que define la Convención Constitucional y no lo que ha definido en la Constitución de 1980. Les cuento que por redes sociales la discusión está muy interesante, y
apunta más o menos a lo mismo, porque hasta el momento la discusión se ha centrado, digamos, en la situación del pasado remoto y del pasado reciente, casi inmediato, pero siguen preguntando, por ejemplo, siendo la situación actual de nuestras fuerzas de orden, ¿qué pasa? ¿Debería reformarse? ¿Debería desarticularse la institución de Carabineros? ¿Es posible seguir dando legitimidad a nuestra actual policía o debemos reestructurar? Y en ese sentido, Alejandra, comienzo contigo. ¿Hacia dónde entonces deberíamos apuntar en la discusión constituyente, toda vez que la discusión que estamos generando en este espacio es precisamente para generar insumos para un debate que ha estado muy en boga en los medios, pero que en las candidaturas se trata de eludir? Entonces, para generar estos espacios de encuentro, generar estos contenidos, particularmente como se pregunta en redes sociales, ¿hacia dónde deberíamos entonces avanzar? Una desarticulación, tú mencionabas delante el tema de separar constitucionalmente temas distintos, Fuerzas Armadas y por otra parte las Fuerzas de Orden, pero tú decías que eso tampoco en sí mismo significa algo. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? ¿A una desarticulación, una reestructuración? ¿Hacia dónde? Yo no soy quien para decir hacia dónde. El pueblo chileno va a elegir a 155 delegados constitucionales que son los que tienen que hacer esas propuestas, no yo. Tú, por ejemplo, tú tienes que hacer esa propuesta, tú estás de candidato. La gente, me imagino, que va a elegir a los candidatos según las propuestas que hagan y va a pedirles que les rindan cuenta de las propuestas que los representen, digamos. Ese es el espacio de deliberación donde se tiene que determinar qué es lo que se va a hacer. Mi opinión personal es que lo que hay que preguntarse es, ¿policía para qué? ¿Para qué queremos una policía? Queremos una policía que sea, que investigue los delitos y que no viole los derechos humanos. Bueno, busquemos, investiguemos qué modelos hay, cómo lo podemos hacer, qué resguardos debemos tener, de quién depende esa policía, quién la supervigila, cómo se definen los ingresos, los recursos que se van a gastar ahí, cuántas policías, dónde se distribuyen, en fin. Vamos a tener dos policías como tenemos ahora, una civil y otra uniformada, o vamos a tener una sola policía que investigue delitos, que es policía civil. Tiene que aumentarse la dotación de esa policía civil. ¿Qué hacemos con la incapacidad actual de la policía de investigar delitos complejos? ¿Qué hacemos con la incapacidad actual de la fiscalía de dirigir esas investigaciones complejas de manera científica y no solamente salir a tirar la redada, digamos, buscando, pidiendo control de identidad y a ver qué agarramos, sino que investigar efectivamente los delitos, a llegar evidencia a los tribunales de manera que esa evidencia sea válida, sea legítima, sea aceptada judicialmente. En fin, ese es un tema y por eso ese tema está en la órbita del Poder Judicial. Lo que a mí me parece es que la policía no se debe mandar sola. No hay espacio en una democracia para que instituciones que tienen el privilegio de las fuerzas se manden solas, porque eso genera peligros como los que hemos visto y que ya he señalado. Otra función de la policía es el orden público. ¿Qué hacemos con el orden público? ¿De quién va a depender la policía de orden público? ¿Qué resguardos vamos a tomar? ¿Cómo debiera actuar? ¿Cuáles son sus protocolos? Esa es otra discusión y podría ser que esté bajo la misma policía unificada o que sea una policía aparte. Esa es una discusión que se tiene que desarrollar en el contexto de la Convención Constitucional. En lo personal, yo, Alejandra Matus, si me toca votar, si me toca participar, si me toca dar una opinión, voy a opinar en favor de una policía profesional, científica, que investigue delitos y que respete los derechos humanos en auxilio de la justicia, que sea capaz de investigar, por ejemplo, respecto del narcotráfico, no solamente a los que venden los papelillos, sino que a quienes financian las operaciones y quienes reciben las ganancias de esas operaciones, cómo ingresan la droga, quién la distribuye, quién la consume, y con eso
de tener, digamos, efectivamente esa parte de las operaciones delictuales. El lavado de dinero, lo mismo, el tráfico de influencia, el uso indebido de recursos públicos. Todas las investigaciones complejas requieren aparatos especializados de investigación, y me parece que ni la Fiscalía ni la Policía actuales están en condiciones de dar esa respuesta, y podría resolverse a través de un diseño distinto policial institucional. Yo como ciudadana no apoyaré, pero esa soy yo, soy una persona entre 20 millones, el uso de los recursos fiscales de manera indiscriminada, secreta y sin fiscalización, ni por parte de la policía ni por parte de ninguna institución pública. Yo quisiera recoger el poncho a propósito de que Alejandra igual me dice, bueno, el candidato al que tendría que estar proponiendo. Yo quisiera también en ese sentido expresar cómo veo yo esto. Por una parte, la existencia de Fuerzas Armadas de orden y seguridad tienen que seguir existiendo. O sea, no sacamos nada con desconocer su existencia, no sacamos nada con desregular, porque la regulación nos permite también hacer valer la responsabilidad. Y en ese sentido, en cuanto a responsabilidad, es que es importante también a la hora de reconocer y profundizar el concepto de subordinación, es ver también cuál es la responsabilidad que le incumbe a los civiles por el actuar, digamos, de los uniformados. Me parece incomprensible que sean los que estén siendo enjuiciados, digamos, sean los uniformados, y en consideración de que si están subordinados, el que finalmente el civil que autoriza, digamos, tendría que también que estar respondiendo. Yo creo que eso es algo que hay que seguir trabajando y seguir profundizando. Al mismo tiempo, ¿por qué hablo de la existencia de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad? Porque, como igual decía José Manuel al comienzo, es importante que el monopolio de la fuerza, el uso de las armas, sea por un cuerpo profesional y sea al mismo tiempo por un cuerpo que sea jerarquizado y al mismo tiempo subordinado. Es decir, el riesgo que yo veo a la hora de porque me ha tocado hacer frente igual a candidaturas que hablan de la disolución de las Fuerzas Armadas. Yo digo, la disolución de Fuerzas Armadas, por ejemplo, para mí no es una alternativa, porque ¿hacia dónde avanzamos? En ese sentido, soy de la idea de profundizar en democracia, en transparencia, aquello en clave que sea importante para perfeccionar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Es interesante la propuesta que tú realizas, Alejandra, en cuanto a la separación en el tratamiento constitucional de cada una de las fuerzas. Por una parte, un capítulo dedicado a Fuerza Armada me parece indispensable. No sé si es que necesariamente fuerzas de orden y seguridad pública tendrían que estar separados, como tú igual señalabas, en cuanto al tema del Poder Judicial, en cuanto a la justicia, o podrían seguir con un capítulo aparte, o en el mismo capítulo podrían abordarse. Porque al final lo que necesitamos es ver esto como un todo orgánico. Si queremos profundizar en democracia, necesitamos, por lo tanto, también perfeccionar Contraloría, para que pueda, por ejemplo, llevar un control efectivo del uso de los recursos. Entonces, no es simplemente ver a las Fuerzas Armadas como una parcela, sino que hay que ver el terreno también en su conjunto. Y al mismo tiempo, para profundizar también aspectos como que los valores constitucionales aterricen en lo concreto, también considero importante la participación. Y precisamente por eso son estos espacios de encuentro. Porque precisamente yo comprendo la participación ciudadana de distintas formas, pero una de las formas es para ir desarrollando una musculatura para que una vez redactada la nueva Constitución, a la hora de generar leyes, a la hora que el Congreso genere leyes orgánicas constitucionales, a la hora que el gobierno genere los reglamentos, tengamos la suficiente conciencia de ver, el texto constitucional quiere materializar estos valores, por lo tanto ahora nosotros podemos seguir con lucidez cómo estos valores se materializan en lo concreto, porque suele suceder que generalmente el texto constitucional no aterriza, y esto está motivado por múltiples razones, de que la formación en las escuelas, en un contexto donde generalmente los gobiernos ofrecen abrir los cupos, termina en detrimento de la formación también del personal. Entonces tenemos que ver ahí un conjunto, el problema en su conjunto, no solamente como una parcela. Y en honor al tiempo, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, y comienzo contigo, José Manuel, ¿qué aspectos en concreto solicitarías a los constituyentes, en particular a mí, a la hora de que como convención constituyente, a la hora que como convencional tengamos que dialogar
y discutir sobre las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. ¿Qué elementos, desde tu experiencia, debería considerar en la discusión? Mira, yo creo que en esta materia, creo que el texto actual de la Constitución del 80 o del 2005, dicen algunos, satisface en una democracia participativa como la nuestra los requerimientos para el tratamiento tanto de las Fuerzas Armadas como de orden. En primer lugar, queda desde luego, salta a la vista que el constituyente explicita que las Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿no es cierto?, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Es decir, con esta declaración que debe mantenerse, desde luego, se cumple el pasado mayormente democrático chileno de que las Fuerzas Armadas son obedientes al poder civil. Y eso está en esta Constitución y eso debe así también mantenerse. Todo esto que mi destacada copanelista señala en cuanto a deficiencia de la investigación de los cuerpos policiales, de carabineros, en cuanto a capacitación quizás, y otros aspectos relativos a esta materia, son temas de políticas públicas, son temas de capacitación, son temas que exceden el marco constitucional. La Constitución, como sabemos, como ley madre, como ley suprema, solamente tiene que dar las directrices generales de las instituciones, y luego son normas de inferior jerarquía, como las leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas o de Carabineros o de investigaciones, las que regulan todos los aspectos de detalle, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que debe mantenerse este tratamiento de la manera en que está de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de la PDI, porque yo entiendo que hay consenso de los tres que estamos en pantalla de que las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse. El disenso viene respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de Carabineros e Investigaciones. Alejandra dice que no deberían estar en el texto. Yo creo que sí deberían estar en el texto, y vuelvo al punto de partida, la razón que di al principio, es decir, ambas, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, detentan el monopolio de la fuerza. Y es importante que sea una norma de supremacía constitucional la que así lo garantice, porque va a dificultar enormemente su modificación. Cualquier modificación que haga la Constitución, como se sabe, debe ser por una reforma constitucional con los quórums altísimos que se exigen. Si bajamos el rango de normas que las regulen, ¿no es cierto?, estas materias tan sensibles, se hacen volubles a la mayoría que en un momento dado integre el cuerpo político, la Cámara, ¿no es cierto?, el Senado en un momento determinado. Por lo tanto, en cuanto al tratamiento, creo que es el correcto. La Constitución se explicita muy bien, quizás una norma que nadie la cita o que se lee de reojo, pero fíjate que el artículo 103 de la actual Constitución dice: ninguna persona, grupo o organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señala una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización encargada en conformidad a esta. Esta disposición que prohíbe nos distingue notoriamente de otros países como Estados Unidos, que, como ustedes saben, el derecho de tener armas, de poseer y portar armas está elevado en Estados Unidos a nivel constitucional. Por lo tanto, los temas de proliferación de armas de los civiles es un gran tema. Es un gran tema que preocupa al país del norte, con votos a favor y con votos en contra. En Chile, afortunadamente, eso no ocurre, porque el texto constitucional, por el monopolio de las Fuerzas Armadas, se la entrega únicamente a esta institución. Y en el caso de Carabineros, le da la característica de ser profesionales, jerarquizada y disciplinada, como una policía de carácter militar, pero que es conteste. No es capricho, esto no es porque así, porque a alguien se le ocurrió en un momento histórico, en un momento dado, sino que por una razón histórica. Y es porque precisamente Carabineros nace como un brazo del ejército, con todo lo que fue, ¿no es cierto?, el trabajo que propulsó Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, hay una razón histórica del por qué esto es así y no por la PDI. Y por lo tanto, respondiendo ya directamente a tu pregunta, yo creo que esta materia está muy bien tratada en la Constitución. Yo soy un ciudadano más, digamos, tampoco tengo ningún voto, pero si alguien, si en algún momento deber asesorar a alguien, iría a la asesoría en ese sentido. ¿Qué otra cosa más? No, y solo sin ánimo de polemizar, aunque la polémica siempre es grata en democracia, decir solamente que, haciéndome cargo de este aspecto, doña Alejandra Matus, de cuando dice que post 18 de septiembre, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, masivas.
masivas, disculpa. Masivas, no sistemáticas. Corrijo, masivas. Bueno, yo quiero recordar que tuvo que salir doña Gloria Ana Chelesich como vocera de la Corte Suprema diciendo de que estos casos masivos no excedían de 80 casos y que eran todos por delitos comunes, que no habían presos políticos. Eran todos delitos comunes por delincuentes. Él está hablando de la prisión política, no de la violación a los derechos humanos, que es distinto. Sí, no, pero es que una cosa es condicionante. Sí, pero es que los 80 casos son de 80 presos por la revuelta, que es la contabilidad que hace ella, aunque la Defensoría Penal Pública lo ha cifrado en 1.200 personas. Pero ese no era el tema de mi comentario, sino de las violaciones sistemáticas de derechos humanos referidas al uso excesivo de la fuerza. Está bien. Ya. En todo caso, bueno, yo me tengo que ir. Me Sí, parece Alejandra, lo comprendemos por el tiempo. agradezco el espacio para disentir, creo que es súper saludable. Le agradezco al señor Baquedano y a ti que tengamos este diálogo, porque creo que al final le sirve a la audiencia para contrastar distintas posiciones. Solamente quiero precisar que mi postura no es que no esté la policía en la Constitución, sino que no tenga la jerarquía de fuerza armada como tienen las otras ramas, esto de policía militarizada. Eso es lo que yo creo que es un incentivo a que la policía entienda que hay un enemigo al que combatir y no un pueblo al que servir. Esa es mi apreciación. Me parece súper saludable que discrepemos. Al final, el juicio aquí no hay quien tiene la razón o no, sino que el juicio de qué sociedad vamos a tener, qué tipo de policía, qué tipo de Fuerza Armada le va a corresponder a los constitucionales y espero que en ese sentido hagas un gran trabajo. Lo siento, pero me tengo que despedir, tengo otro conversatorio. Muchas gracias. Igual. Gracias, Alejandra. En ese sentido, mientras Alejandra igual sale, porque comprendemos igual su agenda, simplemente concluir dándole las gracias a las vecinas y vecinos del Distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos por el tiempo que se han dado. Este es un tema, como les mencionaba, un tema que genera disenso, que es un tema que tiene múltiples aristas y que precisamente desde espacios como estos queremos contribuir al disenso, queremos contribuir a generar contenido y no esconder posiciones ni generar temas tabú, porque estos temas es sano y es sensato que los discutamos con alturas de mira en un proceso institucional como es el proceso constituyente, para que de esa manera podamos, los que lleguemos a la convención, desde todas las miradas, comprender qué es lo valioso de cada una de las miradas para de esa forma hacer que la Constitución sea un techo común para todos y todas, y no solamente, como lo he mencionado ya en todos los conversatorios, para semejantes, porque escucharnos no es suficiente. El desafío ciudadano es intentar comprendernos, porque, o si no, simplemente puede ser un diálogo de monólogos, de donde uno escucha pero no comprende la postura contraria. En ese sentido, a las vecinas y vecinos del distrito que nos han acompañado a través de este Facebook Live, agradecerle el tiempo, porque este ya es el cuarto conversatorio. Y ya el día jueves vamos a tener otro conversatorio sobre acceso a la justicia, en el que nos va a acompañar el expresidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, para el cual extiendo la invitación a la misma hora y por el mismo canal. Y en ese sentido, agradecer también, junto con Alejandra, agradecer el tiempo de José Manuel por aceptar la invitación, venir a esta actividad y manifestar su postura, manifestar su visión sobre un tema que también debe ser incumbente al futuro. Así que en ese sentido, José Manuel, gracias también por tu tiempo, por tu participación en este conversatorio. No, yo te doy las gracias a ti como abogado que vivo y ejerzo y mi profesión aquí en la provincia de Osorno. Me alegro mucho de que un candidato a constituyente, a convencional, sea proactivo e impulse estos programas. Sabemos que las candidaturas no son fáciles en medios, pero te felicito sinceramente y de corazón por tu autenticidad y por tu proactividad, porque precisamente promover el diálogo ciudadano, aun cuando no pensemos iguales, es muy difícil que en una democracia todos pensemos iguales, desde luego, eso es lo que la enriquece. Tú crees estas plataformas digitales para poder traer temas de relevancia para el país, como este de las Fuerzas Armadas, que como yo te dije al principio de esta entrevista o de este programa, ojalá que con el tiempo sea un tema pacífico, sea un tema de
cariño en el fondo, porque las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos, no de un grupo o sector determinado, de todos los chilenos. Y así con ese cariño tiene que ser tratado. Eso, muchas gracias por tu invitación, Juan Carlos, y mucha suerte en lo que te viene por delante. Gracias, José Manuel. Estamos en contacto, nos vemos el próximo jueves en el mismo canal de Facebook Live a las 20 horas en el conversatorio sobre acceso a la justicia. Les espero.